El Movimiento Barrial Solidario es una organización social con presencia en varios barrios de Montevideo, particularmente en el barrio Peñarol. Desde hace algunos años viene siendo un protagonista activo de la vida del barrio, de la cuestión social del barrio. En esta oportunidad, los compañeros del Movimiento Barrial Solidario han decidido dar un paso más y participar activamente en las elecciones del Consejo de Vecinos, estos organismos de la descentralización municipal, con el propósito de propiciar desde allí mejores condiciones para la organización de los vecinos, para la lucha por un barrio que recupere los valores de los trabajadores. Hoy vamos a estar en diálogo con Guillermo Amorín, vecino del barrio Peñarol, militante social, referente del Movimiento Barrial Solidario y en esta oportunidad candidato al Consejo de Vecinos de esa zona. Guillermo, buenos días, gracias por este tiempo. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Andas bien? Muy bien, muy bien. Si te parece, podemos empezar por contarle a la gente los orígenes, la historia del Movimiento Barrial Solidario, en fin, ¿no? ¿Qué cosa es el Movimiento Barrial Solidario y qué cosas hace en la vida social del barrio? Bueno, voy a hacer, lo voy a hacer un poco resumido porque en realidad llevamos bastante tiempo. Nosotros básicamente somos una organización de trabajadores, vecinos del barrio que surgió bueno, a principios de lo que fue la pandemia, ahora 2, 3 años. Algunos ya nos conocíamos de antes, pero bueno, el objetivo fue organizarnos para mejorar y luchar por mejores condiciones de vida de los trabajadores en el barrio. Y en general, en realidad, básicamente en cualquier barrio en Montevideo, que es la ciudad en donde estamos. Por suerte, después de que tuvimos cierto funcionamiento, algunos vecinos se organizaron en otros lados, como por ejemplo en la Comercial. Nosotros arrancamos con una actividad particular que era la olla popular del barrio. La arrancábamos haciendo ahí en, en el centro del barrio, digamos, en lo que es Aparicio Saravia y Coronel Raíz. Todo ahí 3 días a la semana, más o menos concurrían cerca de 70 familias, eran como 300 porciones que servíamos. Y, y bueno, y nosotros en ese momento no teníamos local, no teníamos nada y armábamos las cosas ahí con una camioneta, llevábamos todo. Y así arrancamos en realidad. Se fue sumando gente, es un movimiento que apostaba también a no solamente atender esa necesidad que surgía en ese momento de la alimentación con la olla, por el tema de la pandemia y la situación en general, en realidad no es por la pandemia. Fue justo el arranque de la pandemia, pero era la situación económica general que tenían los trabajadores del momento, que tenían una necesidad de salir a buscar la olla. Y bueno, y para ello, o sea, nosotros logramos darles una mano en ese sentido. Esa actividad continuó, en paralelo el movimiento fue creciendo, logramos tener un local y nos fuimos organizando en comisiones, a veces más grupos, menos. En realidad depende mucho, la actividad depende mucho del acercamiento de los vecinos. A veces hay más actividad porque muchos vecinos más se acercan, a veces hay menos porque no todo el mundo tiene tiempo para participar. Porque bueno, nosotros también somos, o sea, no buscamos hacer caridad ni meter nuestro tiempo en cosas random, sino que en realidad apostamos a que sea una organización real de vecinos, ¿no? Entonces, eso tiene sus altos y sus bajos. Y ahí fueron surgiendo otras actividades. Por momentos hicimos actividades de apoyo a gurises de secundaria en distintas materias: física, matemática, biología, química. Hicimos apoyo a gurises de primaria durante un tiempo también. Había unas maestras, unas estudiantes de magisterio que se habían acercado y logramos generar un grupo ahí. Pasó el tiempo, fuimos viendo también un poco la realidad que venía del barrio y de la gente que se estaba arrimando a la olla también. Nosotros nos estaba costando conseguir las cosas. Hacer una punta aquí. El tema del trabajo en la olla popular no es solamente ir a organizarla, sino que tienes que organizar a la gente para conseguir las cosas previamente, tener los materiales y las cosas para poder trabajar el día de la olla, tener todo limpio. O sea, como hay un montón de actividades previas y posteriores al día mismo de la olla, que también es realizada por vecinos, y así como la búsqueda de donaciones y dinero para sostener todas esas cosas, implicaba un movimiento importante de gente. Y bueno, a medida que eso fue mermando la cantidad de gente que participaba ahí también,
tuvimos que cerrar la olla, nosotros pasamos a hacer otro tipo de actividades, continuamos con el apoyo a secundaria y los gurises del liceo, hemos festejado varias veces el Día del Niño en el barrio. No sé, un montón de actividades que hemos logrado siempre apuntando a dos cosas. Una, generar actividades que no existen en el barrio, ¿no? Que para los trabajadores también son una necesidad. Y otra, mostrar que organizados, los propios vecinos del barrio, podemos generar mejores condiciones y luchar por mejores condiciones que en las que estamos viviendo, ¿no? Que a veces son cosas bastante sencillas, no sé, organizar una actividad para los niños en primavera o en el Día del Niño, que muchos vecinos, por ejemplo, mucha gente tiene imposibilidad de conseguirles regalos, de conseguirles juegos, bueno, organizar una actividad así y ver también que es fruto del esfuerzo de los propios trabajadores que se organizan para que eso exista, digamos, ¿no? Y a veces parece difícil, pero en realidad es algo que tan sencillo como juntarnos, intercambiar, organizarnos y generar un plan y seguirlo, ¿no? Ujú. Eh, bueno, Hemos un poco, podido, no, hemos podido participar en algunas de las actividades que el Movimiento Barrial Solidario organiza en Peñarol y sobre todo a partir de la olla que vino a cumplir ese rol tan importante. Y nos consta que esta preocupación por organizar vecinos, por colocar en debate los grandes problemas del barrio, es una preocupación permanente del movimiento, ¿no? Recuerdo otras actividades también vinculadas a la celebración del 1 de Mayo, al aniversario de la huelga general, es decir, cómo pegar también la organización de los vecinos a la propia historia del barrio, ¿no? Digo esto porque Peñarol es un barrio de una riquísima historia vinculada a los trabajadores del ferrocarril, fundamentalmente, pero también a otras industrias, ¿no? De aquel Uruguay que tenía chimeneas y trabajadores activos, ¿no? Y organización popular. Hoy muchas veces, tú sos un vecino de Peñarol, y hoy muchas veces la población en general lo único que recibe como noticia de ese barrio es enfrentamientos entre narcotraficantes, violencia. Bueno, se lo estigmatiza muchas veces al barrio como una zona de alta peligrosidad. Entonces, bueno, conversar un poco acerca de cómo es el barrio hoy, ¿no? De cuáles son las preocupaciones, de cómo se vive, de cuáles son los espacios que tiene, por ejemplo, la juventud, de qué ha pasado luego de que el huracán neoliberal devastó la industria, ¿no? Y ha dejado galpones llenos de ratas donde antes había trabajadores activos. No sé, una reflexión más general sobre estos temas. sí, sí, bueno, ese tipo de actividades nosotros también las realizamos como forma también de concientizar a la gente del barrio de la importancia de la lucha de los trabajadores, ¿no? Este, bueno, parte del propósito por el cual nos presentamos al Consejo de Vecinos es tratar de poner esos temas arriba de la mesa que muchas veces, no sé si son olvidados o también un poco están invisibilizados. Este, Bueno, no sé, ahí hay como un montón de factores que afectan y que se viven hoy en el barrio, ¿no? No solamente la seguridad, sí, la seguridad eso es algo como que llama la atención, muchas veces enfrentamientos entre narcotraficantes o cosas así, que en realidad a veces el vecino de a pie, incluso esas cosas, las sufre porque sufre de esa sensación y de esa inseguridad que existe en el barrio, pero también como que en la cotidiana sufre otras cosas que le afectan muchísimo, ¿no? Y que a veces incluso hasta es como una cuestión de por goteo, ¿no? Por ejemplo, el tema del transporte en el barrio es una cosa bastante, que está como bastante, eh, es bastante carenciada, digamos, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, cualquier trabajador que no tenga auto y que se tenga que mover en ómnibus, eh, La o sea, inmensa mayoría, ¿no? ah, por supuesto, este, tiene muchísimos problemas, por ejemplo, ya para volver de cualquier otra zona al barrio, no te digo de noche, que ya hay muchísimo, pero sí en la tardecita, ¿no? Porque los bondis o vienen llenos y no paran, o ya las frecuencias empiezan a ser cada vez más alejadas unas de otros. Eh, También nos pasó, por ejemplo, durante la pandemia, o sea, eso fue un ejemplo claro de las condiciones en las que viajaba la gente, ¿no? En la pandemia te decían, por ejemplo, que tú tenías que estar a 1 metro de la persona, distancia, coso, andar con tapabocas, etcétera. Bueno, resulta que sacaron los ómnibus, la gente igual tenía que ir a trabajar y iba pelotonada a las, no sé, por ejemplo, a primera hora de la mañana iban como sardina en lata para el centro. Cuestión que en realidad ahí el que está poniendo la vida en juego, digamos, eran los trabajadores, ¿no? O sea, y así como te afecta permanentemente el tema de si vienes de noche, como son tan escasas las frecuencias, vas a llegar tarde, vas a llegar
o sea, te tiene que tu familia ajustarse para ir a buscarte a la parada, a veces, muchas veces cuando son gurises jóvenes, etcétera. Bueno, eso se suma a otros problemas, ¿no? O sea, después tienes el tema de la iluminación. Ahora, yo, eh, han arreglado algunas luces, han puesto algunas luces LED en el barrio, pero en realidad sigue habiendo zonas que son muy oscuras, en donde tú te bajas del ómnibus y caminas 3, 4 cuadras oscuras, por ejemplo, y eso es un peligro. Un peligro por el tema de seguridad en general, ¿no? Que te puedan robar, etcétera, pero también porque, o sea, te puede pasar cualquier cosa en ese lugar, ¿no? Ujú. Y bueno, muchas veces la gente lo que termina haciendo es, bueno, yo te acompaño, te llevo, te traigo, van hasta la parada, pero es como una cuestión de que en realidad no debería ser así, ¿no? Sí, Este, sí. la- Producto hay como una fragmentación socioterritorial en esta ciudad, ¿no? Hay barrios donde vive la burguesía absolutamente iluminados, con seguridad plena, con servicios de transporte público eficientes, y los barrios de los trabajadores olvidados o desconocidos, en donde, bueno, la gente pasa las penurias que vos señalabas simplemente para ir a trabajar o para volver de sus actividades sociales, de estudiar. bueno, eh, sí, no sé, estamos hablando también a veces incluso de ir a donde te llevan estos 2, 3 bondis que pasan por el barrio, ¿no? Ya si quieres ir a un barrio, por ejemplo, no sé, al Cerrito o a otros lados, tienes que o tomarte dos o hacer como alguna jugarreta ahí con los transbordos y cosas para poder llegar en hora, ¿no? Si no, estás una vida yendo a cualquier lugar. Guillermo, hablando de los servicios, la gente de Peñarol no tiene un centro de salud público cerca. ¿Cómo atiende su salud? Bueno, Bueno, los otros servicios públicos, digamos, por ejemplo, la atención a la infancia, el acceso a instituciones deportivas. Sé que vos tenés una preocupación muy particular y has levantado esas banderas también en tu campaña hacia el Consejo. sí, en realidad, bueno, el tema de salud, ahí hay, es también de vuelta a lo mismo, ¿no? Siguen siendo cosas complicadas del barrio porque, o sea, no tienes como un gran centro de atención que tenga, bueno, atención las 24 horas, ¿no? O sea, hay cosas que son medio como, parecen ilógicas, pero en realidad sí. Tú tienes algunas policlínicas acá en la vuelta, algunas municipales y otras no, pero las policlínicas cierran después de las 5 de la tarde, por lo general cierran. Hay falta de horarios para atenderte, entonces nos pasaba que la gente venía a quejarse con nosotros al movimiento porque habían pedido hora a principio de diciembre y le habían dado para febrero. ¿No? Nosotros Ujú, ese tipo de cosas. Bueno, de hecho, en el movimiento hicimos una campaña para que reabrieran la farmacia y pusieran mayores frecuencias o sea, mayor cantidad de horarios para atención y que no sea una cosa que pidas ahora o para hoy y se te fuera para meses. Y juntamos más de 1.600 firmas solamente en el barrio allí, porque bueno, la gente ve esa necesidad, ¿no? O sea, de cosas de que la gente iba a buscar medicamentos y no había y lo mandaban a Sayago. Muchas veces la gente esa, que aparte se atiende ahí en la policlínica porque tiene problemas económicos para acceder a otros espacios de salud, porque en realidad acá la salud, si no tienes plata en el bolsillo, no te atiendes, salvo en algunas situaciones con salud pública, en realidad. Y la gente tenía que ir, no sé, caminando a la policlínica de Sayago, ¿no? Que sean, o sea, un montón de distancia para una persona caminando que muchas veces ni siquiera la pueden hacer, entonces se perdían de tomar el medicamento o se aguantaban la falta del medicamento, etcétera. Eso pasó, se cerró, un tiempo durante la farmacia estuvo cerrada también, durante la pandemia, cosas así. Entonces, bueno, para nosotros los servicios de salud son insuficientes en el barrio. ujú, También te pasa algo después de las 5 de la tarde, tienes una emergencia y no tienes a dónde ir si te atiendes en salud pública. O sea, porque la cuestión más grande cercana que tienes es el Zamboa, y al Zamboa te tienes que tomar un ómnibus que pasa una vez cada una vida y seguro te cuesta 2 boletos para el enfermo y 2 boletos para el que lo acompaña porque solo no va, o sea que fácil ahí se te van 200 pesos, ujú. más todo el tiempo que tienes que demorar y ni te digo si sos, por ejemplo, no sé, hemos tenido vecinos que colaboran con nosotros en otras actividades como la del almacén, que son una madre sola con 2 niñas, Ujú. no se puede ir con una y dejar la otra en la casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, Una, ahí un apartado, Guille, antes tú nombraste el almacén, y es una iniciativa de almacén solidario que tiene el movimiento barrial, acerca del cual me gustaría que contaras un poco, porque me parece una iniciativa muy interesante. Pero antes de eso, eh, muchas veces se nos presenta un Estado atento a las necesidades sociales, ¿no? Desde el discurso, del relato que hace el gobierno. Y cuando uno vive en los barrios donde vivimos los trabajadores,
lo que ve es la ausencia total de un Estado presente a la hora de atender estas necesidades, la del transporte, la de la salud, la de la recreación. Y por eso es aún más importante esto de organizar vecinos para luchar por sus reivindicaciones inmediatas, ¿no? Pero vos nombraste al pasar, y seguramente no explicamos antes, esta iniciativa del almacén solidario. A mí me parece una cosa bien interesante porque permite organizarse para uno de los problemas más acuciantes y dramáticos que tienen los trabajadores, que es ver cómo su salario se pulveriza a la hora de ir a comprar sus necesidades elementales, ¿no? La comida, los productos de higiene. Y bueno, y en torno a eso también se han organizado. Podés, si querés, contar un poco acerca de esto. Sí, un comentario igual acerca de eso que decía. Ujú. El Estado está ausente, sí, pero no, o sea, la cuestión es que en realidad a veces uno ve y como que engaña el ojo porque hay cosas que se hacen, ¿no? O sea, capaz que si uno se mueve en el entorno del centro de barrio, hay actividades que se hacen, hay una huerta orgánica, hay cosas, pero eso en realidad no es accesible para todos los vecinos, ¿no? No existe en dimensiones en donde la gente pueda acceder realmente, sino que más bien es para un entorno reducido de personas o justo para el que entró en los cupos, digamos, ¿no? Entonces muchas veces existen cosas, pero son insuficientes. Entonces, a eso también es un reclamo que nosotros tenemos. Si existe, y está bien, muchas veces están bien las cosas, a nosotros, uno no se va a quejar por las luces LED que pusieron en las avenidas, ¿no? O sea, ahora, está, lo pusiste en las calles principales y en algún lugar más, te falta un montón, ¿no? Y eso en realidad también es por una decisión política de que plata hay, lo que pasa es que no la quieres invertir en los trabajadores que estamos viviendo en estas condiciones, ¿no? Exacto. O sea, simplemente puntualizar eso porque a veces puede pasar dos cosas, puede pasar que la gente diga que nosotros decimos que no existe nada y eso no es así, acá existen cosas y hay gente, igual hay gente muy bien intencionada que hace cosas y con la cual Sí. a nosotros nos gustaría intercambiar y organizarnos. Y bueno, y después sí hay gente que lo conoce, lo sabe y no le importa y no piensa destinar ni un peso al barrio, digamos, o a este ni a ningún otro barrio periférico de la zona de Montevideo, porque hay muchos problemas que son comunes en los barrios de Montevideo. El Sin tema de duda. la salud y el transporte seguro que es así. Eh, y mismo, bueno, el deporte varía un poco porque hay plazas públicas que tienen piscina, pero justo en nuestro barrio no tenemos ningún espacio real en donde hacer deporte de manera pública. Ni los jóvenes, pero ni los no tan jóvenes, ¿no? Porque eso es una cuestión transversal a la Sí. vida saludable de la gente que no existe en el barrio. Existen algunos Eso. clubes de fútbol, alguna cosa así, algún gimnasio, pero igual en toda, en la mayoría tienes que pagar y eso no es accesible a la población en general, digamos. Esa es una iniciativa muy importante, de la cual seguramente sobre el final, a la hora de resumir las propuestas que giran en torno a tu candidatura, que fueron construidas en diálogo con los vecinos. Pero me importa volver a lo del almacén, que nos cuente lo Sí, del dale, almacén. vamos arriba. Lo del almacén, el almacén en realidad, cuando cerramos la olla, o sea, cuando dimos como un redondeo a lo que fue la parte de la olla, quedamos como organizados con varias familias de trabajadores que queríamos, que estábamos con la idea de, con la vista fija, en realidad hicimos como una campaña en un momento en donde, por el tema del aumento de precios, que eso se había disparado y bueno, y de hecho en realidad siguen aumentando los precios y no el salario real de las personas, digamos. Entonces, bueno, y ver también un poco de cómo es casi que una usura, ¿no? Es el, el aumento, o sea, el descaro que tienen las grandes superficies y los supermercados en general de ponerte el precio que quieren a las cosas. Bueno, nosotros lo que decidimos fue organizarnos y tratar de buscar precios al por mayor, que muchas veces es más barato. Entonces, con varios, no sé, en realidad aproximadamente el almacén tiene mensualmente unos 25 pedidos, 20 pedidos. No son siempre las mismas familias, van rotando, pero se mantienen en eso, que somos, o sea, unas 30 familias organizadas que buscamos precios al por mayor y nos organizamos para hacer la logística de la división de cosas y que cada uno se lleve su paquete, ¿no? Ujú. Eh, por ponerte un ejemplo, buscamos el precio del arroz al por mayor, conseguimos por la bolsa de 10 kilos por, no sé, 100 pesos. Bueno, tú compraste 7 kilos, yo compré 3, tú pagas 70, yo 30, ¿no? La cuestión es que, o sea, no es que compramos las cosas y las dividimos en partes iguales, sino que cada uno paga según lo que compró, pero las compras se hacen al por mayor y se acceden a un precio bastante más barato, ¿no? Claro. Y se Incluso nosotros, abarata sensiblemente el costo de la canasta sí, familiar en sí, general. nosotros comparando con algunos supermercados como, no sé, Tata, que tiene los precios en la web, o en alguno de los otros grandes, el disco, Devoto y eso, andas en el entorno de un 30%, 30 y algo por ciento de que se te va, o sea,
de cada 10 pesos que tú pagarías normalmente, bueno, en el almacén pagas 7, una Claro, cosa así, ¿no? O sea, tiene sin duda. algunos precios que están ahí, no es mucha la diferencia, serán 1 o 2 pesos, pero después hay otros que tienen hasta 20 pesos de diferencia. Entonces, para Ujú, nosotros acceder a eso nos facilita, va, nos ayuda por lo menos a llegar a fin de mes, ¿no? Tiene algunas cuestiones ahí como, bueno, tienes que tener la plata a principio de mes para poder destinarla a esas cosas, pero es una ayuda, ¿no? sin Y duda, nosotros sin con duda. eso mensualmente hacemos todo ese trabajo logístico para poder Ujú, llegar con los pedidos a las casas de los vecinos. Y eso es sin abierto, duda. en realidad, no solamente participa gente de Peñarol. O sea, nosotros, si bien la gran mayoría de las actividades que he nombrado hasta ahora han sido en Peñarol, eh, hemos tenido actividades en otros barrios, como en la comercial, que lo nombraba Ujú, hoy, que un grupo de vecinos que colaboraban en Peñarol, como varios vivían en la comercial, se organizaron en la comercial, y bueno, estuvieron colaborando con unos, unos festivales solidarios, con una escuela, con un grupo de sexto año por un viaje, una cosa así. También estuvo el tema de las tutorías arriba de la mesa, ujú. han hecho actividades, ¿no? Y acá también, y el almacén es centralizado, o sea, nos organizamos entre todos, los de Peñarol, los de Requena y de gente de otros lados que también nos compra, pero que en este momento no tenemos un espacio del movimiento en esos lugares. Qué cosa interesante en estos tiempos resulta, a nuestro juicio, promover instancias que permitan pensar estas cosas, porque cuando uno piensa en el almacén está pensando en la política económica, está pensando en cómo la inflación le confisca el salario a los trabajadores, está pensando en cómo nos organizamos para vivir un poco mejor o para llegar a fin de mes, como decías vos. Guillermo, nos estamos aproximando al tiempo que habíamos acordado para este encuentro y quiero que nos cuentes ¿qué fundamentó este paso del movimiento hacia la idea de presentar un concejal? ¿Cuáles son las expectativas? Y bueno, y una vez más, ¿cuáles son las propuestas fuertes? Quedamos con este tema del deporte que a mí me parece una cosa muy importante, sobre todo en un barrio donde hay muchos jóvenes y muchas veces, bueno, eh, la situación particular, ¿no? La materialidad, etcétera, lo lleva a un camino que no es el mejor a la hora de pensar una juventud que aporte a la transformación social. En fin, ¿por qué el Consejo? ¿Con qué expectativas vamos? ¿Qué ideas tenemos? ¿Cómo Bueno, puedo hacer quien vea este video para de acá el domingo, que son las elecciones, creo que ya lo dijimos, para vincularse, para participar, para apoyar, para dar una mano y para promover al movimiento Barrio Solidario? bien. La idea del consejo en realidad surge porque es un ámbito en donde, si bien no es resolutivo, en el sentido de que no resuelve sobre ningún tipo de presupuesto para hacer alguna obra o a lo que sea, ¿no? Es un ámbito en donde puedes poner en debate ciertos temas se supone que eso hace como de consejero de la alcaldía y de todo ese ámbito ejecutivo que existe en el municipio. Entonces es un espacio que nos permite a nosotros varias cosas. Una, acceder a información de las cosas que están pasando en el barrio, que muchas veces nosotros intentamos enterarnos de todo, pero es imposible enterarse de todo, entonces ahí uno puede estar al tanto de eso. Intercambio con otras organizaciones del barrio que tienen intereses similares a los nuestros, que se presentan y participan ahí, entrar en contacto con esa gente también. Poder organizar vecinos para distintas campañas que apuesten, digamos, a luchar y a mejorar las condiciones en las que vivimos y tratar de canalizarlas, digamos, por un espacio de este estilo. Nada, y por último, en realidad, y principal, organizar a los vecinos, ¿no? Organizarnos con un propósito que es el de participar de estos espacios para poder poner los temas que nos preocupan arriba de la mesa y poder dirigir el debate hacia las cosas que nos interesan a nosotros y no hacia lo que cualquiera pueda llegar a venir y poner, porque muchas veces, no sé, hemos visto hasta avisos de que hay prácticamente hasta wifi en las plazas y a veces las plazas tienen unos pastos altos hasta la cintura o sea, no nos importa si existe eso porque no lo podemos usar. Sí, los juegos, no sé qué, y los dejan ahí, se rompen y después, o sea, las cosas no son infinitas en el tiempo, y si requiere mantenimiento, hay que estar atento y aparte hay que promover el uso por parte de los vecinos y eso no existe hoy. Entonces, bueno, en realidad esos son los objetivos que nos llevan a esto, siempre también apostando a cada vez ser más y cada vez organizarnos más. Eh, el movimiento es un espacio amplio, cualquiera puede colaborar, nosotros tenemos, o sea, lo digo así porque nos han preguntado muchas veces si nos vinculan con algún partido político, no, etcétera. Nosotros no estamos vinculados a, básicamente,
orgánicamente a ninguno. Cada militante en realidad es parte de lo que sea, pero viene el movimiento a discutir en asambleas y trabajar en torno a los objetivos que definimos como movimiento, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, soy militante del Frente de Trabajadores en Lucha, ya nos conocemos. Hay gente acá que ha venido de cualquier otro partido y no hay problema, digamos. Nosotros en realidad lo que hacemos es sentarnos y analizar en función de la realidad, que no es otra cosa que esto, la política económica, la realidad de los jóvenes, etcétera, ¿no? Porque nadie te puede negar los problemas de droga, los problemas de violencia, la falta de empleo, la imposibilidad de los jóvenes a independizarse, por ejemplo. Eh, Eso es una realidad, ¿no? Muchas veces ve en el barrio que hay terrenos muy lindos o casas preciosas que al lado, o sea, no es que esté mal, pero sí se están haciendo una casita de los hijos o los nietos o lo que sea, muchas veces porque los gurises no pueden irse a otro lado a vivir, porque no tienen capacidad de acceder a un terreno, no tienen capacidad de acceder a una vivienda, etcétera. Capaz que eh, justo esa persona decidió hacerlo así, está bien, pero la enorme mayoría quisiera tener su espacio propio, por ejemplo, ¿no? Claro. Y eso hoy es prácticamente imposible porque la mayoría de los sueldos son de 25.000 pesos y con eso, con suerte, pagas un alquiler y las cuentas de luz y agua. Entonces, bueno, la realidad es que para los trabajadores es complicada la cosa y somos los que siempre pagamos los platos rotos. Sí, sí. Entonces queremos Vamos, cambiar esa cosa. Y vamos bueno, a ver si nada, en podemos, torno a propuestas. eh, antes de eso, vamos a ver si podemos poner también en este video, de repente con algún gráfico a pie de página, las redes y los contactos del movimiento, de manera que la gente pueda vincularse directamente con ustedes, ¿no? Bueno, Y sí, Guillermo, las propuestas y cómo se vota, de qué manera podemos dar una mano el domingo en la actividad, dónde se vota, quién puede votar, es decir, aspectos bueno, más concretos. para. Primero te voy a decir las propuestas, así ya cierro todo esto y paso a la cosa práctica. Sobre las cosas que nosotros proponemos son mejoras en la iluminación del barrio, Ujú. ¿no? En torno también a los espacios públicos comunes, eh, mejoras en el transporte, particularmente, o sea, o tratar de un enfoque también en la media tarde, nocturnidad, que eso es donde más empeora el tema de la frecuencia, y aspirar a poder empezar a trabajar el tema de un polideportivo en el barrio. Existen Ajá. condiciones, nosotros creemos que posibilidades hay un montón de espacios vacíos en el barrio, hoy nombraba cadáveres de fábricas, bueno, hay un montón, hay espacios enormes que se pueden utilizar para esas cosas. Y bueno, en realidad estos tres temas surgen de una asamblea que hicimos con los vecinos, en donde apostamos también a trabajar cosas vinculadas a las cuestiones de seguridad, pero también que nos afecten en otros ámbitos, porque bueno, veíamos muy difícil influir directamente en las cuestiones que hacen, o sea, nosotros somos el Ministerio del Interior, entonces esas cosas no las podíamos resolver. Estas tres cosas entendremos que están fuertemente vinculadas a eso, y bueno, apostamos a ponerlas arriba de la mesa para empezar a trabajarlas. Dijiste asamblea de vecinos, ¿no? Ese es un método que tiene el movimiento, ¿no? Y me imagino que Sí, eventualmente, si resultaras electo concejal, la asamblea de vecinos seguirá siendo el espacio donde resolver los grandes por temas, ¿verdad? supuesto, o sea, aspiramos a hacer informes regulares, ¿no? O sea, así a través de este medio. Nosotros tenemos un canal de YouTube que lo empezamos hace poquito. Ajá. Tiene pura y exclusivamente un video en donde estamos explicando el tema del Consejo Vecino. Aspiramos a que por ahí poder difundir videos en torno a lo que hicimos ese mes o los avances que hemos tenido en torno a los temas, ¿no? Y bueno, y regularmente, mensualmente capaz, o bimensualmente, una asamblea de vecinos donde nosotros la trabajamos convocándola con plastilleras, afiches, cosas, para que todo el mundo que quiera participar pueda. Y bueno, vamos ahí y conversamos, discutimos con los vecinos y avanzamos según las necesidades que veamos entre los propios vecinos. Ujú, Eso es nuestro método de trabajo, digamos. ujú. Eh, para votar, se vota el domingo que viene, domingo 12 de noviembre. Eh, Desde tempranito, creo que desde las 8 de la mañana o un poquito antes, como hasta las 5 de la tarde, una cosa así, o un poco más. Básicamente, en realidad, principalmente la gente vota en el horario de la feria, que se arma ahí en donde está la casona grande, en Aparicio Saravia y Sayago. Ahí va a haber un circuito y va a haber otro en la otra punta de la feria, creo que es en Watt y Aparicio Saravia, ¿no? Se vota con la cédula o la credencial. Este, Se vota en realidad, tú no pones una lista como estamos acostumbrados en las elecciones, sino que hay una plancha en donde tú marcas los nombres que quieres poner. Eh, Puedes marcar hasta 8 nombres, ¿está? Y nosotros estamos en la subzona 1.
¿tá? Del municipio G, Comunal 13, subzona 1. ¿Tá? ¿Quién puede votar? Cualquier persona, cualquier uruguayo que esté cerca de los circuitos de votación en ese momento puede votar. ¿Tá? Hay que aclarar también que puede votar solamente en un lugar. O sea que si vota en el Comunal 13, después no puede ir a su casa en, no sé, en otro lado, por ejemplo en Colón y votar en Colón, porque hay mucha gente de Colón que viene a la Feria de Peñarol. Sino Ujú, que en realidad votas en un lugar solo. Pero votar puede votar cualquiera, ¿no? O sea que si hay gente de otros lados o de barrios cercanos, muchas veces lo que pasa es que en zonas aledañas a la subzona 1, la gente igual vota ahí porque su trabajo está ahí o pasa la mayor parte del día ahí, entonces todo lo que está ahí le afecta y conoce mucho más que en la zona donde vive, entonces va y vota ahí. Esas cosas pasan, nos hemos encontrado con muchas situaciones de esas. ujú. Y bueno, nada, eso. Próximo domingo, entonces, a partir de las 8 de la mañana, subzona 1, en el corazón de Peñarol, nosotros conocemos el trabajo del Movimiento Barrial Solidario y queremos decirle a los suscriptores de este canal, a quienes tengan acceso a este video, a nuestros compañeros, que vale la pena promover este tipo de acciones, que el Movimiento Barrial Solidario es efectivamente una organización que atiende la cuestión de los trabajadores, ¿no? Que compartimos, más allá de la heterogeneidad del movimiento, compartimos esa consigna que nosotros levantamos de los trabajadores primero, ¿no? Los trabajadores primero y desde los trabajadores la construcción de un barrio distinto. Sabemos, Guillermo, que estás en horario laboral, te queremos agradecer mucho este tiempo. Ojalá este video contribuya para que más gente se acerque a la militancia concreta del movimiento y naturalmente para que promuevan, apoyen y voten tu candidatura del próximo domingo. Por ahí estaremos nosotros y el resto de los compañeros del Frente también aportando lo que se pueda para el fortalecimiento de esta organización. Y te dejo los últimos minutos para que te despidas y plantees lo que entiendas necesario. Gracias por el tiempo, en serio. No, bueno, gracias a ustedes. Este, en realidad, despedirme, agradecerles y invitar a la gente a participar el domingo, a arrimarse, a hacer todas las preguntas que entienda pertinentes. Nosotros siempre estamos abiertos a conversar e intercambiar. Y bueno, esperamos poder continuar trabajando con estas cosas. Fuerte abrazo, nos estamos viendo. Chao.